En primer lugar, Tufi estaba escuchando su Sí, intervención y una palabra que mencionó la tengo muy bien grabada y es la decadencia, ¿no? Y mm, esto es lo que nos heredan las casi 2 décadas del gobierno del movimiento al socialismo, porque no solamente nos han dejado en una crisis económica y en la debacle prácticamente de nuestro sistema, sino que también nos han dejado con una tan alta crisis moral y ética que tenemos las acciones que tenemos en todas las instancias gubernamentales prácticamente, y yo creo que eso es lo que va a ser más difícil de recuperar, ¿no? Entonces, eso es sumamente preocupante. Ahora, en torno a lo que usted menciona, evidentemente se ha realizado esta pesquisa, vamos a decir, pero vamos a ver qué sale pues de esta investigación, vamos a decir entre comillas, porque al comienzo los señores de la policía boliviana no querían mm. admitir la denuncia, finalmente la aprehensión se la realiza por particulares. Sí, Nosotros al respecto ya hemos enviado nuestra solicitud a la directiva de la Cámara de Diputados para tener una reunión o una sesión más bien extraordinaria y que se pueda proceder con la destitución tanto del oficial mayor como también de este funcionario que es jefe de contrataciones en la Cámara de Diputados desde el 18 de junio, es decir, no ha transcurrido ni recién. un mes y ya se lo agarró con las manos en la masa. Sí, diputada. Enseguida vamos a ver cómo ha avanzado ya en el ámbito del legislativo esto, pero quiero saludarlo también al abogado, que es el abogado de la víctima. Abel Loma es el abogado. Doctor, buenas tardes nuevamente. Doctor, ¿cómo avanzó? Porque usted tuvo que lidiar primero con un aparente desinterés de la policía que los derivó a agentes privados que se la busquen a investigar esto. Luego, una cierta cautela de la fiscalía, si se podrá llamar cautela. ¿Qué avanzó hasta hoy? ¿Han cautelado ya al acusado, que se presume es jefe de contrataciones de la Cámara de Diputados? ¿Cómo está comportándose la fiscalía? ¿Cómo está la investigación, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Tufi, también a la asambleísta y a toda tu audiencia, el medio de comunicación que tú diriges. Bueno, sí, hace instantes hemos terminado una audiencia de consideración de medidas cautelares de este funcionario de la Asamblea Legislativa, jefe de contrataciones, por el delito de concusión. Él ha sido imputado por el Ministerio Público y pues hemos concluido una audiencia cautelar donde se ha determinado darle una detención preventiva de 5 meses en el centro penitenciario de San Pedro de la Paz, Tufi. Pero lo que me llama la atención, después de toda la inacción que acaban de hacer de referencia ustedes por parte de funcionarios policiales, también esto es corroborado por el comportamiento del Ministerio Público, porque presentan una resolución de imputación formal escueta, Mm, casi hecha de sobrevuelo, sin ninguna fundamentación o muy escasa fundamentación en cuanto a los riesgos procesales de fuga. Es decir, este señor en una instancia de apelación o va a estar 1 mes o 2 meses detenido preventivo y fácilmente va a salir del centro penitenciario. Es decir, yo no sé cuál es la lógica de los administradores de justicia. Solamente hagamos analogía de dos casos. sí. Recientemente un caso denominado autogolpe y este otro caso de corrupción, donde ambos son en flagrancia. En el caso autogolpe tienen más de un centenar de policías a su disposición. La fiscalía casi les ha vaciado todos los riesgos procesales de fuga y obstaculización para poder fundar una detención preventiva, pero en nuestro caso no, o sea, en nuestro caso le hacen lo más leve que pueden hacer en temas procesales a este señor para que éste pueda apelar y una sala penal de La Paz o mediante vía acción de amparo este señor pueda obtener su libertad. Es decir, nosotros estamos sumamente consternados Mm, porque ni haciendo justicia por mano propia, pues la justicia actúa con todo el peso de la ley. El día de ayer hemos escuchado o hemos leído, perdón, un comunicado de la Asamblea Legislativa que se debería sancionar con todo el peso de la ley a estos funcionarios. Aquí está una muestra de que no se aplica eso. O sea, de que se lo imputa de manera muy sencilla a este señor en su resolución al fiscal de materia, Franklin Alborta, para que este señor sea beneficiado en una instancia de apelación o puede estar poco tiempo en un centro de detención preventiva. Bueno, lastimosamente nuestra justicia está como está, no es necesario dar mayores detalles, nadie cree en nuestra justicia, ni nosotros que somos abogados, ni haciendo una aprehensión por particulares en un hecho flagrante de corrupción,
se logra obtener una justicia. Lastimosamente, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Sí, voy a ir otra vez donde la diputada Nayar. ¿Qué le parece estos temores que tiene el abogado de la víctima? Pero además, usted ha también planteado una crítica más arriba, ¿no? Al oficial mayor de la Cámara de Diputados, que no fue encontrado ni en su oficina ayer cuando fueron a pedirle explicaciones. Y bueno, también el presidente de la Cámara de Diputados dijo que van a investigar y él deslinda su responsabilidad, a Guaitari me refiero. ¿Cómo ve todo este panorama, el temor del abogado, la preocupación? Porque la fiscalía ha sido aparentemente no tan rigurosa y puede en pocos días recuperar su libertad este funcionario o exfuncionario. Lo que pasa es que son benevolentes con quienes ejercen la corrupción, ¿no? Y eso es lo que realmente nos ha llevado a tener este sistema tan nefasto. Ahí nosotros sabemos el calvario que pasan los abogados, pero también el calvario que pasan las personas que por desgracia deben caer en el Ministerio Público, en el órgano judicial o en la extorsión de la propia policía boliviana, porque son estos tres quienes vienen sistemáticamente dañando y afectando la justicia en nuestro país. Acá no solamente el órgano judicial, acá también está la fiscalía, también está la policía. Entonces, es todo el sistema prácticamente lo que se encuentra corrompido y debemos manifestar que no es un caso aislado, ¿no? El que se ha denunciado el día de ayer. El señor Israel Guaitari ya tenía denuncias por legitimación de ganancias ilícitas en su contra, que prácticamente han caído en saco roto. Esperemos que no suceda lo mismo con esta situación, la misma que se ha dado prácticamente en flagrancia y como se dice, se los ha pillado con las manos en la masa. Personalmente, Tufi, yo tampoco tengo buena fe o credibilidad en que la justicia vaya a actuar como corresponde. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados y por ese motivo es que vamos a realizar nuestro apersonamiento. El día de ayer ya lo habíamos anunciado, sin embargo, cuando se buscó la información del número de caso, del cuadernillo, etcétera, lo tenían prácticamente bajo 7 llaves, no se brindaba la información respectiva, así que recién se ha logrado obtener esta información y ya justamente en este momento deben estar por presentar el memorial de apersonamiento que se firmará con otros colegas diputados también. Lamentamos que esta situación tenga que llevarse adelante de esta manera y como dijimos antes, es inadmisible que el primer poder del Estado, que es el órgano encargado de fiscalizar que las distintas instituciones públicas no cometan hechos de corrupción, sea la que encabece los hechos de corrupción en nuestro país. Esto es realmente indignante, es vergonzoso y además, sin lugar a dudas, acá no ha actuado solo este individuo. Ayer mencionaba que estaba involucrado el nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados, pero además se vinculaba al presidente de la Cámara, que en este caso es el señor Israel Guaitari, ¿no? Así que ojalá que este señor dé la cara de una vez por todas y que se nos convoque a una sesión extraordinaria porque no podemos seguir permitiendo este tipo de atropellos en el país. Perdón, en esta sesión extraordinaria, ¿qué se plantearía, diputada? Y le pregunto si ya fue destituido al menos este exfuncionario o funcionario que fue encontrado coimeado, bueno, recibiendo una coima de alguien que lo denunció finalmente, que eso también vamos a hablar al final con el abogado Loma que está aquí. Pero ¿qué es que se ha destituido ya o no? ¿Y qué va a plantear en esa sesión extraordinaria? Justamente hemos solicitado esta sesión extraordinaria de directiva, hemos solicitado también que se proceda con la destitución del oficial mayor y dentro de esta misma misiva hemos solicitado la destitución de este funcionario al cual se habría encontrado infraganti. Hasta el momento no se nos ha hecho conocer ningún memorándum de destitución, entonces para nosotros este señor sigue fungiendo dentro de la Cámara de Diputados, así que lo que corresponde es que se haga público el memorándum de destitución para que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que este señor va a dejar de percibir un salario por parte de los ciudadanos que aportan sus impuestos, pero además que va a dejar de recibir prácticamente las bondades o los privilegios que se les dan desde el poder político, ¿no? Así que estamos también a la espera de estas dos destituciones. Sí, para cerrar voy a dirigir al abogado Abel Loma, que es abogado de la víctima. Doctor,
no cualquier empresario se anima a denunciar que está siendo prácticamente extorsionado, que le están pidiendo una coima, y eso es valorable. No ocurre todos los días, porque a veces también la corrupción se alimenta desde el que coimea. En este caso, el empresario tiene esa virtud, creo yo, de haber denunciado, pero además haber recurrido a agentes privados para poner en evidencia este hecho de corrupción. Le pregunto, doctor, todo esto implica un costo, ha tenido que contratar agentes privados, ha tenido que también contar con el apoyo de los medios para ir a denunciar. ¿Cómo está el empresario? ¿Está tranquilo, con garantías? Porque por ahí puede terminar siendo luego perseguido después de haber denunciado un hecho de corrupción. No, Tufi, lo que pasa es lo siguiente. El empresario no tiene mucho dinero. Por más que tiene una concesión de un contrato administrativo allá, él tiene empleados a los que tiene que pagar, tiene obligaciones bancarias y demás laborales que son fuertes en nuestro país, también tributarios. Pero él, ante la imposibilidad del monto alto que le estaban pidiendo, 74.400 bolivianos, que era el 8% de su contrato, al no poder cumplir esa expectativa pues tan grande, lo que él acude es decir, me quieren rescindir mi contrato, me están extorsionando, me llaman cada 10 minutos, cada 15 minutos. Él solo se va hasta la PCC. Quiere presentar la denuncia para que intervenga la policía le pone 1 y 1000 pretextos, porque se trataba de un funcionario de la Asamblea Legislativa. Recurre a un policía de a pie de la Plaza Murillo, tampoco quiere atenderle porque le dijo textualmente, y eso está en su declaración, es de la Cámara de Diputados y yo no me quiero meter. Entonces, al día siguiente vamos conmigo nuevamente a tratar de motivar, se puede hacer un operativo, una intervención por parte de la policía en el ejercicio de sus atribuciones. Pero recibimos también la misma respuesta, en que lo que correspondería mejor para ellos que hagan una aprehensión por particulares. Es decir, no queremos aprenderlos nosotros porque después nos van a llegar una serie de peticiones de informe, llamadas para decir por qué han actuado esto en contra de un funcionario de la Cámara de Diputados. Mejor vayan ustedes y apréndanlo y nos los traen y deslindamos responsabilidad. Eso es el contexto. Cansados de esto, Tufi, porque nosotros recibimos una llamada de este señor cuando nos encontrábamos al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y está grabado, ni escuchando cómo les estaba pidiendo el monto de dinero a este señor, los policías hicieron algo. Entonces, ¿qué hacemos? Molestos nos retiramos, el señor me dice, doctor, vayamos a traerlos nosotros. Y es así que conjuntamente mi persona, una de sus empleadas de él, de la empresa que tiene, más mi otro colega abogado y mi asistente, nos constituimos al lugar. Y en el lugar, gracias a Dios, podemos encontrarnos con amigos de la prensa que estaban haciendo cobertura a otras notas ahí en Plaza Murillo, en la Asamblea. O sea, no es que hayan contratado agentes privados, pero no, nada. Para ustedes... nada, no ha sido planificado, ha sido todo cuestión de la rabia ya de tanta inacción de la policía. Sí. Y yo les digo, ¿sabes qué? Hay un señor que lo está tratando de extorsionar, hermano, por si acaso, si quieres hacer la cobertura. Y el otro me dice, claro, doctor, nosotros de atrás le vamos a seguir. Y vienen tras de nosotros, ellos ingresan al restaurante, después entro yo y los sorprendemos con el dinero. Entonces, ¿qué más podemos hacer, Tufi, para poder hacer que se cumpla esa famosa frase que todos dicen cuando pasa estos casos, que caiga quien caiga, que caiga todo el peso de la ley? Si al primer paso procesal, uno, la policía no quiere atender; segundo, la fiscalía es benevolente, como decía el asambleísta en su pliego de imputación formal; y tercero, le dan al lugar a que una sala penal pueda revocar esa decisión y puedan darle una detención domiciliaria. Es decir, aquí esto es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque se trata de un funcionario cercano al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Guaitari, porque en su ficha CEGIP sale que el señor Guaitari vive en la comunidad Pocuata de la provincia Chayanta de Potosí, y este señor también tiene el mismo domicilio. Es decir, viven en la misma comunidad, son comunarios, son paisanos. Entonces es de confianza del señor Guaitari. Y el día de hoy, Tufi, lo más relevante, y con esto termino, es que se ha determinado por el Ministerio Público de que en la requisa que les he hecho a este señor se ha encontrado una libreta en el cual estaba anotada el porcentaje que se le iba a cobrar a la empresa de mi cliente. Es decir, ya estaba todo planificado y anotado cuánto tenían que cobrar esta empresa, pero además hay otras anotaciones que lo ha referido el representante del Ministerio Público que tienen que ser analizadas. Un aspecto importante que corrobora nuestra denuncia. Segundo, de que hay 7 funcionarios que van a ser convocados a declarar como testigos. Estimó que deben estar el presidente de Cámara de Diputados, el oficial mayor
a Yaviri, el secretario general, el doctor Córdoba, para que puedan, más otros funcionarios que todavía no sabemos de quiénes se trata, seguramente lo vamos a saber en los siguientes días, que tienen que prestar su declaración informativa. Entonces, hay más personas que deben aclarar esta situación. Yo lo lamento mucho, es un hecho inusual en donde se le sorprende a una persona con el dinero en la mano recibiendo un monto de dinero por una extorsión. Ese tipo penal en un funcionario se transforma en el delito de concusión y así ha sido imputado este sujeto, ¿no? Muchas gracias, abogado. Abogado Abel Loma, por esta información. Vamos a estar pendientes del desarrollo de las investigaciones. Igualmente, diputada Nayar, muchas gracias por este contacto. Hasta una próxima a ambos. Gracias. Una pausa. Muchísimas gracias, Sí. Tupi. Nos informan que ya no han recibido el memorial, así que el lunes estará el apersonamiento. Les seguiremos informando al respecto.